El polvo se arremolinaba espeso por la calle principal de Historias del Viejo Oeste esa mañana. Como si la tierra misma quisiera ocultar lo que estaba a punto de suceder, pero nada podía esconder a Clara Overmore. La arrastraban por el polvo, con las muñecas atadas hasta quedar en carne viva, su pesado vestido azul rasgado en las costuras, pegado al cuerpo por la suciedad y el sudor. Sus rodillas raspaban la grava. Su respiración era entrecortada. Y desde las aceras, hombres, mujeres y niños de todo Ironwood observaban, algunos con sonrisas burlonas, otros con lástima silenciosa, pero la mayoría con un hambre cruel de quienes han esperado un espectáculo. La voz del narrador cortaba afilada, casi como un látigo, la arrastraban por lo que no podía dar. El rostro de Clara llevaba la verdad de los años. No solo su peso, que el pueblo amaba ridiculizar, sino las cicatrices del trabajo, del rechazo, de ser siempre menos a sus ojos. La gente del pueblo tenía muchos nombres para ella: Vaca Varón, la maldición de Jonah, la esposa inútil. Su esposo, John Overmore, había muerto 2 inviernos atrás. ¿Cómo? Nadie estaba de acuerdo. Algunos susurraban neumonía. Otros decían que se emborrachó hasta la tumba. Pero las voces más crueles afirmaban que no fue enfermedad ni whisky. Decían que fue ella, que era demasiado, que le había chupado la vida. Que Dios lo había castigado por casarse con una mujer que no podía darle hijos. Ya no era solo chisme. Se había convertido en credo. El reverendo Cole se erguía alto al borde de la calle, su abrigo negro ondeando en el viento caliente, ojos duros, labios apretados en algo que parecía rectitud, pero apestaba a orgullo. No necesitaba gritar. Su silencio daba permiso a la multitud. Inútil para la mujer, murmuró alguien. Inútil, escupió otro. Un niño lanzó una piedra que golpeó su hombro. Ella hizo una mueca, pero no gritó. Clara Whitmore había sido humillada antes, pero nunca así. Su medallón colgaba suelto contra su garganta, un medallón con un boceto desvaído de Jonah dentro. Lo llevaba no por amor ya, sino como armadura, para mostrar que una vez la habían querido, que una vez había sido esposa. El sonido de botas en las pasarelas retumbaba constante. Un murmullo recorrió la multitud. Los ojos se apartaron de Clara hacia la alta figura que entraba en el polvo. Elias Carter, un vaquero de hombros anchos, abrigo gastado, sombrero sombreando un rostro que cargaba más silencio del que la mayoría de los hombres podía soportar. Sus manos, callosas por el rancho y la guerra, colgaban relajadas cerca del rifle colgado a su lado. No sonreía. Rara vez lo hacía. Pero 2 figuras más pequeñas corrieron delante de él, brillantes contra el polvo, Anna y Elsie, sus gemelas de 3 o 4 años, vestidas iguales con sencillos vestidos de algodón. Cabello en trenzas sueltas, mejillas sonrojadas por el coraje salvaje que solo los niños pueden llevar. Las niñas jugaban cerca del almacén cuando vieron arrastrar a Clara. Y a diferencia del resto de Ironwood, no miraron con desprecio. Miraron con algo puro, algo peligroso, compasión. Los hombres que arrastraban a Clara la jalaron de nuevo hacia adelante. Sus rodillas se hundieron en la grava. Su respiración traqueteaba. Su rostro se levantó una sola vez, y en sus ojos ardía no solo vergüenza, sino furia. No hacia ellos, quizás hacia sí misma. Pobre Dios, hacia la fe cruel que hacía de su cuerpo la medida de su valor. Y entonces sucedió. Ana, aferrando su muñeca raída, se soltó de la pasarela. Elsie corrió tras ella, y juntas se plantaron frente a Clara. Botitas diminutas levantando polvo. Manos apretadas. 2 pares de ojos azules brillantes mirando a la mujer de rodillas. Y Ana habló primero, su voz temblorosa pero clara para todos en Ironwood: pídele a papá que se case contigo. Un jadeo recorrió la multitud. Entonces Ausie añadió con la terquedad solo de una gemela: puede ser nuestra mamá. El silencio que siguió fue como nada que Ironwood hubiera conocido. Ni siquiera el viento pareció susurrar. Clara se congeló, labios entreabiertos, incredulidad en cada línea de su rostro. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo por respirar. La habían llamado muchos nombres en este pueblo: vaca,
varón, maldición. Pero nunca, ni una vez, la habían llamado madre. Los labios del reverendo Cole se apretaron más, su mandíbula ticando de ira. Algunos habitantes murmuraron inquietos. Pero la mayoría simplemente miró boquiabierta, atrapada entre la burla y algo más suave, algo que no habían sentido en años. Elías Carter avanzó. Lento, firme, sus botas hundiéndose en el polvo, su sombra cayendo sobre las gemelas, sobre Clara, sobre todo el espectáculo. No gritó. No sacó su rifle. Simplemente se agachó, sacó el cuchillo de su cinturón y, con un movimiento rápido, cortó las cuerdas de las muñecas de Clara. Los cordeles cayeron, dejando ronchas rojas furiosas en su piel. Clara lo miró aturdida, buscando en su rostro, pero su expresión no revelaba nada. Era un hombre que había visto la guerra, que había enterrado a una esposa, que había elegido el silencio como su único escudo. Sin embargo, allí estaba, rompiendo el espectáculo con una acción que hablaba más alto que cualquier sermón. Las gemelas se pegaron a Clara, una sujetando su brazo, la otra su vestido roto. Su inocencia ardía como pedernal contra la crueldad. Clara Wedmore, que momentos antes había sido arrastrada como símbolo de deshonra, ahora estaba de pie con dos niñas pequeñas a su lado y un vaquero a su espalda. Por primera vez en años, ya no estaba en el suelo. Pero las preguntas aún colgaban pesadas en el aire. ¿Por qué había actuado Elías? ¿Permitiría el pueblo este desafío? Y sobre todo, ¿era este el comienzo de la redención de Clara, o solo un escándalo más profundo? Elías Carter no dijo una palabra mientras el carro traqueteaba fuera de Ironwood. Las gemelas, Anna y Elsie, se aferraban a las manos de Clara Wedmore como si temieran que desapareciera como polvo en el viento. Detrás de ellos, las voces del pueblo aún resonaban, risas, susurros, juicios más pesados que las quemaduras de las cuerdas. Pero adelante se extendía el camino de la pradera, y con cada vuelta de la rueda, el alboroto se alejaba, hasta que solo quedó el sonido de cascos de caballos y el susurro del viento. La Homestead de los Carter apareció cuando el sol se hundía abajo. Madera curtida, pintura arrancada por tormentas, un porche que crujía con la edad. No era un lugar grandioso, no una casa para la alta sociedad o orgullosos comienzos. Las gemelas fueron las primeras en bajar del carro. Sus botitas diminutas repiqueteaban por el porche, persiguiéndose con risas como luciérnagas. Clara bajó más despacio. El azul de su vestido estaba apagado por el polvo. Dentro, el aire olía a humo de leña y aceite de cuero. Las habitaciones estaban ordenadas. Elías las mantenía limpias como un soldado su equipo, platos apilados, suelo barrido, mantas dobladas con esquinas precisas. Pero el lugar se sentía hueco, como si el calor hubiera sido racionado y agotado hacía mucho. Los juguetes de las niñas eran pocos, una muñeca de madera con un ojo, un libro de imágenes desvaído, retazos de tela para jugar. Clara lo notó, pero no dijo nada. Elías carraspeó. Habitaciones por el pasillo. No es mucho, pero es tuyo. La puerta crujió al abrirse, revelando un espacio estrecho, una cama pequeña, un lavabo, una colcha cosida por manos rudas, no delicadas. Ella se quedó allí un largo momento, rozando el marco de madera con los dedos. Por la noche, Clara entró en la cocina. No pidió permiso. Se arremangó, ató su vestido roto a la cintura y comenzó a trabajar. Elías la observó desde la puerta, silencioso como una sombra. Una olla chocó, el agua siseó sobre el fuego. El olor de huesos de res y verduras de raíz comenzó a elevarse, zanahorias, papas, un toque de cebolla, ingredientes rústicos cortados con manos firmes. Amasó bizcochos, esparciendo harina por sus brazos, tarareando bajito. Cuando la melaza tocó la masa del pan, las gemelas se apoyaron en la mesa con ojos muy abiertos, narices olfateando con deleite. ¿Leche caliente? ¿Solo una pizca de canela? Susurró Clara, deslizando tazas frente a ellas. Ana rió cuando el vapor le hizo cosquillas en la cara. Elsie se acercó con cautela, como si temiera que tal dulzura desapareciera si parpadeaba. En la mesa, inclinaron las cabezas. Elías murmuró la gracia,
palabras pesadas, casi a regañadientes. Pero Clara no añadió nada. Solo pasó platos, llenando tazones hasta el borde. Por primera vez en muchas noches, la casa de los Carter olía no solo a madera y humo, sino a consuelo. Más tarde, Clara encontró a las gemelas bostezando, cabello enredado del juego. Se sentó al borde de su cama, peinando con la mano, y comenzó a trenzar. Lo hizo con gentileza, dedos pacientes. 2 pequeños ríos, murmuró, tejiendo mechones. Anna y Elsie rieron, tirando de las trenzas una de la otra. Cuando las velas ardieron bajas, Clara tarareó de nuevo. No un himno que el reverendo predicaría, no una canción de salones grandiosos, solo una nana suave, como la que su madre cantaba cuando las tormentas azotaban el tejado. Y pronto, las gemelas se hundieron en el sueño, respiraciones parejas, manitas pequeñas curvadas alrededor de la suya. Elías se quedó en la puerta observando. No entró, pero sus ojos trazaron la escena, 2 niñas en paz, una mujer firme a su lado. Su mandíbula se tensó como si cargara preguntas que ni el silencio podía contener. Clara, sintiéndolo, levantó la mirada. Ganaré mi lugar aquí, dijo suavemente, no suplicando, sino reclamando. Trabajaré por él. El amanecer siguiente probó su palabra. Se levantó antes de la luz, cargó agua del pozo, hombros tensos bajo el yugo. Apiló leña, barrió suelos, remendó una cincha de silla raída con puntadas cuidadosas. Ninguna tarea demasiado pequeña, ningún trabajo demasiado duro. Su cuerpo soportaba el esfuerzo sin queja, porque había aprendido la dura verdad, en un mundo que se burlaba de su cuerpo, el sudor era la única prueba de valor. Las gemelas la seguían como sombras. Cuando colgaba la ropa, les daba pinzas. Cuando molía maíz, reían con los granos saltando de la mesa. Y por las noches, les contaba historias, no cuentos de hadas con castillos, sino suaves relatos de campos, ríos y estrellas. Una noche, la pequeña Elsie susurró mientras Clara las arropaba. ¿Sabes a dónde fue mamá? La pregunta pesó en el aire. Elías, en la puerta, se tensó. Nunca había hablado de ello, nunca les había dado palabras para el dolor. Clara acarició el cabello de Elsie, eligiendo su respuesta como se eligen hilos para una costura delicada. Fue a donde el amor no termina, murmuró. Y te dejó su risa. La oigo cada vez que sonríes. La niña se acurrucó, suspirando, y por primera vez en muchas estaciones, el dolor se alivió. Pero la paz era frágil. La noticia se esparció rápido por Ironwood. En el almacén, en la herrería, en los escalones de la iglesia, las lenguas chismeaban. Elias Carter trajo a la mujer Whitmore bajo su techo. Algunos lo decían con burla, otros con lástima. Algunos afirmaban que probaba su debilidad, incapaz de resistir la vergüenza. Una tarde, un poblador en el pozo se inclinó hacia otro, oí que cocina para él ahora. Que juega a ser madre de esas niñas. El otro escupió, traerá maldición a esa casa. Ya verás, Elías lo oirá. Él estaba lo bastante cerca, cubo en mano, pero no dijo nada. Caminó erguido, silencio pesado como hierro. El chisme se pegaba, pero lo soportaba sin respuesta. En el rancho, sin embargo, el silencio tenía otro peso. Clara lo notaba en cómo Elías se demoraba en la mesa, comiendo despacio, ojos fijos en las risas de las niñas, pero diciendo poco. Lo notaba en cómo se detenía fuera de su habitación, luego se alejaba sin llamar. Era un hombre que una vez conoció el mando, pero ahora guardaba sus palabras tras muros. Y ella, aunque cruda y sin sanar, comenzaba a entender, su silencio no era ausencia. Eran fantasmas de guerra. Era un hombre que había perdido y temía perder de nuevo. Los días en el rancho Carter comenzaron a extenderse en algo nuevo. No repentino, no ruidoso, sino callado. El tipo de cambio que se cuela en una casa como la luz matutina por las persianas. Clara Whitmore, que una vez estuvo atada en vergüenza, ahora estaba en el corazón del hogar, mangas arremangadas, voz suave, manos ocupadas. Anna y Elsie eran sus sombras.
Las gemelas la seguían de habitación en habitación, charlando, tirando de sus faldas, ansiosas por ayudar en todo lo pequeño. Clara nunca las apartaba. Les daba tareas pequeñas, pacientes y precisas. En la cocina, puso 2 banquitos ante la mesa. Aquí, dijo, poniendo harina en un bol. Meted las manos. No temáis el desastre. Las niñas chillaron cuando sus dedos se hundieron en el polvo, nubes elevándose como tormentas diminutas. Clara rió, no tímida, no avergonzada, sino con un sonido pleno que la sorprendió a ella misma. Presionó sus manitas sobre la masa, guiando el ritmo. Empujad con la palma. Así. El pan escucha a manos fuertes. Cuando los bizcochos entraron al horno, Ana tiró de una manga ya enharinada. ¿Podemos hacer una muñeca? Clara miró los estantes desnudos, los retazos de tela en la esquina. Trajo tijeras, aguja y un poco de relleno. Cortó un cuadrado suave, cosió la costura despacio y prolija. Elsie aplaudió cuando la forma apareció. Se llama Laia, declaró, abrazando la figura de tela. Ana exigió una rápido. Pronto, Clara tenía 3 muñecas cosidas a mano. Cosas simples, humildes, pero tesoros en ojos de gemelas. Elías Carter se quedaba en la puerta en esos momentos. Al principio, tieso, como si no perteneciera a la escena. Apoyado en el marco, brazos cruzados, mandíbula tensa. Pero algo en sus ojos cambiaba cuando veía a Clara arrodillada, risas derramándose. Una vez, inseguro, entró, recogió una colcha caída y la puso sobre los hombros de Clara sin una palabra. Ella se sobresaltó, encontrando su mirada. Por un latido, el silencio colgó entre ellos. Luego él asintió, brusco, y retrocedió. No era mucho, pero era algo. Una mañana, Elías la encontró en el patio martillando clavos en una puerta caída. Sudor en su frente, vestido azul manchado de polvo. Puedo arreglarla, dijo sin levantar la vista, golpes firmes. Te vas a ampollas las manos, advirtió Elías. Ya las he tenido antes, respondió, clavando otra. Otro día, un ternero tropezó en el corral, débil y balando. Clara trajo cuerda y polea, brazos tensos mientras ayudaba a Elías a levantarlo. Le frotó el cuello, susurrando hasta que la criatura se calmó. Las niñas miraron boquiabiertas, aplaudiendo cuando el ternero se puso en pie. Cada acto astillaba las palabras que Ironwood le había escupido, débil, maldita, no apta para mujer. Aquí era firme, fiera, gentil de formas que el pueblo nunca vería. Y las niñas la adoraban por ello. Por las noches, el verdadero labor de Clara comenzaba, rodillas raspadas de juegos salvajes, curadas con salvia que mezclaba de hierbas del arroyo. Llantos en la oscuridad, calmados con mano acariciando cabello. Historias susurradas bajo colchas, no de libros sino de memoria, cuentos de estrellas guiando viajeros perdidos, de conejos construyendo hogares en árboles huecos, de madres cantando en tormentas. La casa, antes callada como piedra, ahora tenía calor, risitas de Anna, preguntas tímidas de Elsie, tarareos de Clara. Incluso Elías, que se movía como cargando demasiado silencio, se demoraba más en las tardes, escuchando. Entonces llegó la primera prueba. Empezó pequeño, tos en el ganado, una mula rehusando comida. Al fin de la semana, 3 animales mostraban fiebre, ojos apagados, pelaje áspero. El miedo removió a Elías. La enfermedad podía barrer un hato como fuego. Habló de hervir alquitrán, preparar remedios rudimentarios. Clara se puso a su lado, observando, luego negó con la cabeza. Eso no lo contendrá. Se fue sin esperar, volviendo con un manojo de hierbas, hojas pungentes y amargas. Mi madre me enseñó, explicó, machacándolas con mortero y piedra. Una cataplasma para sacar el calor. El escepticismo brilló en los ojos de Elías, pero la desesperación ganó. La dejó untar la pasta en articulaciones hinchadas, manos cuidadosas. Al amanecer, la fiebre se dio en uno. La noche siguiente, los otros se movieron, hambrientos de nuevo. Las gemelas vitorearon, corriendo por el granero.
Elías miró a Clara al otro lado del establo, rostro indescifrable. Luego, lentamente, se ladeó el sombrero. Gratitud torpe, no dicha, pero real. Por primera vez, el rancho se sentía más fuerte con Clara que sin ella. Pero Ironwood no era ciega. Dos mujeres del pueblo se detuvieron en la cerca un día de mercado, cestas en mano. Ojos entrecerrados mientras Clara caminaba con las gemelas, trenzas prolijas, mejillas brillantes. Mírala, murmuró una. Jugando a la casita como si perteneciera. Embistió a esas niñas, susurró la otra. Y a Elías también. Ya verás. Sus palabras se esparcieron como humo. El domingo, el reverendo Cole predicó sobre orden, hogares puros, proteger niños de influencias corruptoras. No nombró a Clara. No necesitaba. Susurros brotaron en los bancos, derramándose a la calle. Al fin de la semana, rumores se endurecieron. Una petición, decían, para proteger a los niños Carter, remover a la mujer Whitmore antes de que el daño cayera sobre todos. Clara no sabía de firmas ni reuniones susurradas. Solo conocía el ritmo de los días, risas en la cocina, harina en el suelo, trenzas de bedtime, canciones suaves en la oscuridad. Pero más allá del rancho, Ironwood se agitaba. Y lo que construía, ladrillo a ladrillo, historia a historia, amor a amor, pronto sería probado por la crueldad de un pueblo que se negaba a olvidar. El cielo de verano había traído advertencias todo el día. El aire colgaba pesado, espeso como jarabe, el horizonte magullado por nubes oscuras. Al atardecer, Ironwood sabía que venía una tormenta, pero nadie adivinó sus dientes tan rápidos, tan afilados. En el rancho Carter, Clara sacó una sartén de bizcochos a la mesa cuando el primer trueno partió el aire. Anna y Elsie chillaron, aferrándose a sus faldas. Elías fue a la puerta, ojos entrecerrados ante el torbellino de nubes. «Quedaos dentro», dijo. Pero aún mientras hablaba, el viento rugió por el valle, arrancando hojas y sacudiendo tejas sueltas. Un relámpago brilló demasiado cerca. El olor a ozono quemó sus gargantas. La tormenta llegó como un muro. Lluvia martilleó. Viento chilló por grietas. Y a lo lejos, el crujido inconfundible de madera. El granero. Elías maldijo, alcanzando su abrigo. Pero Clara ya se movía, faldas en puños. El ganado huirá. Si van hacia la cresta, los perderás todos. No esperó permiso. Ató su vestido azul por encima de las rodillas, tomó una cuerda de la pared y se lanzó a la tormenta. El barro tragaba sus botas mientras corría, cabello azotando su rostro. Postigos sueltos golpeaban la casa, y los atrapó en carrera, atándolos con nudos rápidos, dedos crudos por la cuerda. Otro trueno sacudió la tierra. Dao granero venían gritos frenéticos de caballos, puertas golpeando en el viento. Clara forzó el pestillo y entró. Caos, animales pateando, cascos chispeando madera, heno esparcido como yesca. Se movió sin dudar, voz baja pero firme. Tranquila ahora, tranquila. Una yegua se empinó, ojos en blanco. Clara lanzó la cuerda, atrapó el cabestro, clavó pies en el barro y sostuvo. Palmas ardiendo mientras la cuerda rasgaba. Pero se plantó, hablando firme, cuerpo tenso hasta que el animal cedió bajo su mano. Un relámpago partió el cielo, silueteándola, hombros anchos agitándose, faldas rotas, barro hasta los brazos. Ató la cuerda rápido, nudo de rienda aprendido hace mucho, asegurando la yegua. Elías apareció a su lado, empapado, respiración jadeante. «Te matarás aquí fuera». Ella le lanzó una mirada, lluvia en mejillas. «Entonces quédate conmigo». Y lo hizo. Juntos apartaron el ganado pánico de la cerca. Cuando un toro rompió una brecha, Clara tomó un madero y lo encajó, músculos gritando al wetherlo. Elías ayudó, pero fue el giro rápido de Clara, su temple implacable, lo que evitó que el ganado huyera a la oscuridad. En un momento, un potrillo joven escapó hacia la cresta. Clara no dudó. Corrió tras él, cuerda girando, barro chupando piernas. Elías gritó,
miedo afilado en la garganta, pero ella no aminoró. Con un lanzamiento salvaje, la cuerda rodeó el cuello del potrillo. El animal tiró, casi derribándola, pero Clara aguantó, talones en la tierra. Paso a paso, lo reheló, susurrando hasta que la criatura temblorosa se apoyó en su pecho. El corte en su palma sangraba libre ahora, mezclándose con lluvia, pero apenas lo notó. Presionó frente contra la crin húmeda, murmurando calma antes de llevarlo de vuelta. Toda la noche trabajaron, cargando, atando, gritando contra el viento. Clara subió escaleras para fijar tejas sueltas, arrastró tablones caídos de puertas, incluso levantó una viga con Elías cuando amenazó aplastar la pared del establo. Su cuerpo soportó la furia, falda rota, brazos raspados, quemaduras de cuerda profundas, pero ojos firmes. Y Elías, soldado endurecido del silencio, la miró con algo cercano al asombro. Había visto fuerza en batalla, sí, pero no así. No la que lucha no para destruir, sino para preservar, proteger, mantener la vida. Al amanecer, pálido y delgado por el valle, la tormenta pasó. El rancho yacía maltrecho, pero en pie, techo torcido, cercas rotas, barro profundo, pero el ganado vivo. El granero aún de pie. La familia Carter había resistido. Anna y Elsie irrumpieron de la casa descalzas en la hierba mojada. Corrieron directo a Clara, aferrándose a sus faldas embarradas, ojos de adoración. «Lo salvaste», gritó Anna. Como una heroína, susurró Elsie. Y entonces, tan suave que casi se perdió en el viento matutino, las palabras escaparon, «Mami». Clara se congeló. Se le cortó el aliento. Miró sus rostros, cabello enredado, mejillas surcadas de lágrimas y hollín, y sintió el peso de la palabra en el pecho. Una palabra que nunca le permitieron, que el pueblo le negó. Elías la oyó también. Estaba cerca, manos en cinturón, ojos fijos en Clara. No había burla en su mirada ahora. Ni lástima, solo algo nuevo, respeto, reconocimiento, como si finalmente viera lo que sus hijas vieron desde el principio. A media mañana, los pobladores llegaron. La noticia del camino de la tormenta se esparció, y vecinos vinieron a ayudar o fisgonear. Encontraron a Clara metida en barro hasta las rodillas, manos ampolladas, cuerpo mapa de moretones, pero postura erguida. Algunos se pararon en seco, mudos. Hombres que una vez insultaron ahora murmuraban admiración. Mujeres que maldijeron susurraban diferente, asombro, incluso respeto. Nunca vi trabajo así, admitió un mozo de establo, ladeando el sombrero. Pero no todos cambiaron. Unos chismosos al borde del patio, labios apretados. Suerte, siseó uno. El vaquero lo salvó todo. Ella solo estaba ahí. Otro asintió. Las tormentas traen caos. No significa que sea apta para sus niñas. El pueblo se dividió de nuevo, testigos convencidos, enemigos inmóviles. Pero los niños hablaron, los animales vivían, el rancho firme. Esa noche, con las gemelas acurrucadas contra Clara, respiración suave en sueños, Elías en la puerta. Observó cómo apartaba cabello de sus rostros, manos vendadas, cuerpo cansado, pero espíritu ardiente. Por primera vez, se permitió pensar. Quizás esta mujer no era una carga arrastrada del polvo. Quizás era la tormenta misma, fiera, imparable y, al fin, dadora de vida. La citación salió un domingo por la mañana, crujiente y despiadada. La campana de la iglesia Snow Pan sonó más larga de lo usual. No llamada a misa, sino a juicio. La voz del reverendo Cole había hinchado por el pueblo toda la semana, urgiendo orden y pureza, susurrando que los niños Carter eran guiados por una mujer de pasado vergonzoso. Al anochecer, cada banco del salón de reuniones estaba lleno, linternas parpadeando contra vigas altas, aire espeso con sudor y expectación. Clara se sentó al fondo al principio, manos apretadas en el regazo, mandíbula firme, aunque el corazón le latía fuerte. Había enfrentado tormentas en el cielo y ojos de hombres, pero esto era el juicio que amenazaba quitarle la pequeña familia que empezaba a llamar suya. A su lado, Anna y Elsie aferraban sus faldas, susurrando preguntas sin respuesta.
Elias Carter estaba silencioso cerca del frente, ala del sombrero baja, hombros cuadrados como para un tiroteo. Pero esa noche no habría balas, solo palabras más afiladas que el acero. El reverendo Cole tomó la palabra, abrigo negro oscilando, voz alzada a cada rincón. Hermanos y hermanas, nos reunimos no en crueldad, sino en deber. Hay entre nosotros una cuyo pasado lleva sombra, cuya presencia con niños inocentes no puede ignorarse. Estos pequeños deben protegerse. Elias Carter, has sido buen vecino, tu difunta esposa amada. Pero ahora tu hogar alberga a quien trae escándalo. Por ellos, por el futuro de este pueblo, te pido remover a Clarowmore. Los murmullos crecieron como marea inquieta. Asentimientos, brazos cruzados. Ojos de lástima o hambre de espectáculo. Clara no se levantó. No suplicaría. Aún no. Fueron las gemelas las que rompieron el silencio. La voz pequeña de Anna se alzó primero, temblorosa pero clara, es nuestra mamá. Jadeos por el salón. Elsie apretó la mano de su hermana y añadió, canta nuestras canciones de noche. Nos hace muñecas. Nos mantiene a salvo. La sala se movió. Lo que fue corte de juicio ahora temblaba con la verdad pura de niños. Elías se enderezó, palabras de sus hijas golpeándolo como campana en su pecho. Se quitó el sombrero y avanzó. Voz baja, firme como martillo en hierro, todos habéis visto tormentas rasgar este valle. La semana pasada, cuando el viento casi partió los graneros y empujó el ganado al barranco, no fue el reverendo Cole quien ató las puertas. No fuisteis vosotros. Fue Clara, con manos cortadas y ropa empapada. Salvó más de la mitad de este rancho. Ha remendado cercas conmigo. Ha levantado un ternero cuando ningún hombre pudo. Ha curado rodillas de mis niñas, las ha arropado en pesadillas, y tararea las canciones que mi esposa hacía. Si eso llamáis corrupción, no sabéis nada de familia. El salón cayó en silencio espeso, atónito. Luz de linterna captó líneas en rostro de Elías, no duro, no suavizado, sino resuelto. Del fondo, una mujer se levantó, la señora Wilkins, que una vez escupió a la sombra de Clara. Voz quebrada, pero fuerte, me equivoqué. Me burlé porque el reverendo lo dijo. Pero la vi en la tormenta. Vi arrastrar maderos más pesados que cualquier hombre tocó. Eso no fue debilidad. Fue coraje. Y nosotras, fuimos cobardes. El murmullo cambió, de sospecha a vergüenza. Un tendero carraspeó, torpe como tragando piedras, sus herramientas vinieron a mi tienda. La cobré de más una vez. Lo arreglaré. Otro vecino, si remiendas cercas, traigo clavos. Lo mínimo. No fue unánime. Nunca lo sería. Un hombre ladró que Elías estaba ciego por soledad, que una como Clara nunca limpiaría su nombre. Rostro del reverendo endurecido, labios finos. Pero la marea cambió. Donde antes pendía hacia destierro, ahora hacia aceptación, o al menos silencio. Clara se levantó al fin. Voz calma, cada sílaba como piedra sobre piedra, no vine a robar familia. Vine porque me dieron una segunda chance para respirar. Me llamáis estéril. Inapta. Pero he horneado pan en vuestros hogares. He cosido vuestras mangas. He cargado vuestros maderos. Estos niños me llaman madre no porque se lo pedí, sino porque los amo cuando nadie osó. Podéis odiarme aún, pero no me inclinaré ante vuestra crueldad de nuevo. Soy Clarowmore, y no tengo vergüenza. El salón pareció exhalar. Mandíbula del reverendo trabajó, pero ni él mandaba el viento cuando soplaba a otro lado. Elías se puso a su lado, presencia como muro a su espalda. No alzó más la voz. No necesitaba. La reunión, rota de su propósito, se disolvió en asentimientos callados, pies arrastrados, linternas apagadas. Más tarde, cuando el salón vació, las gemelas tiraron de manos de Clara todo el camino al rancho. Elías caminaba detrás, silencio pesado pero no frío. Junto al hogar, con niñas medio dormidas en su regazo, Clara peinó su cabello mientras Elías observaba.
Luz del fuego pintó su rostro en tonos de decisión. Al fin habló, callado como el reloj en la repisa: Clara, ¿te quedarás? ¿Te casarás conmigo? Ella levantó ojos, buscándolo, pesando no lástima, sino sociedad. Dignidad intacta. Respuesta segura y firme: sí, Elías. En mis términos, sí. Las niñas se removieron, vítores ahogados en sonrisas soñolientas. Ana se acurrucó más, susurrando «mami», como si siempre hubiera sido su derecho de nacimiento. Afuera, el pueblo aún luchaba con dudas, chismes, crueldades viejas. Pero en la Homestead Carter, una nueva verdad estaba tallada en piedra. En la quietud que siguió, Clara tocó el medallón gastado en su cuello. Rostro de Jonah Wedmore grabado dentro. No olvidó el dolor, ni la traición que la arrojó a la calle. El misterio de ese pasado aún pendía, como carta sin abrir en alféizar. Pero ahora, al fin, no se definía por él. La imagen final: sol rompiendo por la ventana la mañana siguiente. Clara trenzando cabello de Ana, Elsie tarareando cerca. Elías apoyado en la puerta, viendo su hogar rehecho. Por primera vez, Clara no se preguntó si pertenecía. Lo sabía. Y todos los que tuvieran coraje de mirar de cerca también. Gracias por llegar hasta aquí. Si disfrutaste caminando esta historia conmigo, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita. Aquí en Historias del Viejo Oeste, traemos más relatos de amor, temple y redención cada semana. Hasta la próxima, manteneos curiosos, amables y escuchando.